Bienvenidos a Conectados con tu Salud, el podcast de Clínica Meds, donde conversaremos con destacados especialistas sobre temas de interés, de contingencia y que serán de gran ayuda para el cuidado de tu salud y la de tu familia. Bienvenidas, bienvenidos a Conectados con tu Salud. Les saluda Nelson González. Gracias por acompañarnos en otro podcast de Clínica Meds. Y hoy para abordar un tema muy interesante también para la salud del hombre, que tiene que ver con la hiperplasia prostática y el cáncer de próstata. Y para ello tenemos dos destacados médicos de Clínica Meds, los urólogos, el doctor Juan Andrés Fullá, bienvenido. Muchas gracias, Nelson, por la invitación. Y el doctor Cristian Ramos, gracias por acompañarnos también, doctor. Igualmente, muchas gracias. Y comencemos de inmediato. ¿Qué significa tener hiperplasia prostática y cuáles son sus síntomas? Que eso es un tema que quizás muchos lo oyen hablar y se pueden preocupar, se asustan. ¿Es para preocuparse o no, doctor? No es para preocuparse porque es una condición que nos va a afectar a todos los hombres en algún momento de la vida y tiene mucho que ver con el envejecimiento. O sea, finalmente todos alguna vez vamos a tener que ir al urólogo por este problema, chequearnos, y tiene que ver con que con el tiempo la próstata crece y la próstata está justo a la salida de la vejiga y por lo tanto comprime progresivamente el flujo de la orina al salir por la uretra. Entonces eso empieza a generar cierta sintomatología, cierta incomodidad, pacientes empiezan a levantarse un poquito más en la noche, cosas que no hacían antes, o notan que el flujo de orina es un poquito más lento, menos potente, y eso les empieza a incomodar. Lo importante obviamente es que inicialmente y cuando se perciben estos síntomas de manera inicial puedan acudir al especialista y no esperar ya estar con una afectación en su calidad de vida y alguna molestia, pero en términos generales es una condición asociada a la edad, una condición, por así decirlo, que es parte de la naturaleza, que nos va a afectar a todos los hombres y que sí es importante cuando nos empiece a apretar el zapato a preocuparnos e ir con el especialista. Y si bien es algo que va a ser normal, dice el doctor Fullá también, ¿hay algo que lo cause específicamente este agrandamiento? ¿Y cómo se puede detectar los controles preventivos que uno tiene que empezar a hacer a cierta edad para vamos enseñándole un poquito a la gente también? Sí, tal como comentaba Juan, es una condición connatural al envejecimiento. Existen dos especies que desarrollan hiperplasia prostática benigna, el hombre y el perro. Es por eso que muchos de los estudios iniciales de nuevas terapias, especialmente quirúrgicas, se hicieron en modelos animales que eran de perros. Ahora, la prevalencia de esto es bastante alta. El 100% o casi el 100% de los hombres vamos a desarrollar hiperplasia prostática benigna a partir de los 50 años y se estima que aproximadamente el 30% va a requerir alguna forma de tratamiento, ya sea médica o quirúrgica, debido a la magnitud de los síntomas que presente, en cuanto afectan su calidad de vida o porque están de alguna forma dificultando el vaciamiento de la vejiga. ¿Y el diagnóstico es con algún examen de sangre? El diagnóstico se hace a partir de la historia clínica, preguntando acerca de los síntomas, la duración de esto, el orden de magnitud que tienen los síntomas, a partir del examen físico, que es la palpación de la próstata, y esto se complementa con algunos exámenes de imágenes como una ecografía, que es lo más simple y menos invasivo. Y relacionado con el tema de la orina, principalmente, esos son quizás uno de los factores de riesgo, un poquito más o menos para ir manejando un poco la información para quienes nos están escuchando, lo están viendo. Sí, primero recalcar que como el concepto lo dice, es la hiperplasia prostática benigna. ¿Okay? Es una condición benigna, esto no tiene nada que ver con el cáncer de próstata. Hay mucha gente que se asusta porque se hace una ecografía preventiva, como decía el doctor Ramos, por ejemplo, y dice agrandamiento de la próstata, hiperplasia prostática benigna, próstata agrandada de volumen, wow, tengo un cáncer. No, eso no es cierto, son condiciones completamente diferentes. Y como bien decía Nelson, tiene que ver más con la orina, tiene que ver con el flujo de la orina que sale desde la vejiga hacia el exterior. Nosotros finalmente trabajamos los urólogos en las cañerías, de alguna forma somos gaffiter, un poco complejo lo que hacemos, pero esa tubería se empieza a tapar progresivamente con el tiempo. Entonces, por lo tanto, lo que yo voy a ver como efecto es que la orina va a tener menos potencia, me va a costar orinar, voy a tender a retener más orina, no voy a lograr vaciar completamente la vejiga, y eso me va a llevar a una serie de síntomas como conversábamos, levantarnos en la noche,
ir a veces corriendo al baño, ya no tener una capacidad de aguante como la que tenía antes, tengo que hacer un poco más de fuerza, pujar para poder vaciar la vejiga y a veces incluso termino de orinar y siento que todavía me queda algo adentro. Entonces todos esos son síntomas de hiperplasia, que es una condición benigna que, como conversábamos, tiene que ver mucho con la edad. Y por supuesto que si yo ya llego a esa etapa tengo que preocuparme. La idea de esto es que de alguna forma empecemos a buscar cosas sutiles, y nosotros siempre recomendamos ir al urólogo. El urólogo es como el ginecólogo de la mujer, no esperar muchos años después, cuando ya estamos viejitos, cuando ya tenemos muchas condiciones, sino que ir de manera preventiva, y nosotros podemos orientarlos también y educarlos en estas patologías y cuáles son esos pequeños cambios sutiles a los que hay que estar atentos. El otro factor asociado al desarrollo de hiperplasia es la presencia de testosterona. O sea, se requiere envejecimiento y se requiere testosterona para desarrollar la hiperplasia. Y de ahí deriva de que algunos de los tratamientos de la hiperplasia precisamente lo que hacen es bloquear la acción de la testosterona sobre la célula. Probablemente vamos a volver sobre eso más adelante. Y es un problema, doctor, también. ¿Somos dejados los hombres? Porque me imagino que, y vamos a abordar más adelante el tema del cáncer de próstata, quizás uno deja pasar un poco el tiempo, a los 40, 45 años, cuando voy a los 50, debo ir porque quizás tuve antecedentes familiares de cáncer de próstata, pero sin pensar un poco todavía en el cáncer, pero porque somos dejados, nos vamos a control. ¿Cómo lo ven usted permanentemente con sus pacientes? Yo diría que a esta altura, si bien es cierto, en sus comienzos hubo alguna resistencia inicial, principalmente asociada al hecho cultural del tacto rectal, etcétera, que era más bien rechazado. En el último tiempo lo que se ha visto es que la gente está cada vez más consciente, tanto los hombres mismos como sus parejas, esposas, qué sé yo, que los incentivan a consultar. Y en este minuto yo diría que más el factor, esta es una opinión personal sobre la cual no tengo estadísticas, pero tiendo a pensar de que tiene que ver más con el acceso al control que con el hecho de que la gente esté dispuesta a controlarse o no. Pero han notado cambios, por lo menos usted. Absolutamente. Sí. Perfecto. Sí. ¿La prostatitis tiene relación con la hiperplasia? ¿Se pueden confundir? En estricto rigor son condiciones que son diferentes. Yo siempre le explico a los pacientes en términos muy generales que hay 3 condiciones que pueden enfermar a la próstata. Una es el cáncer de próstata, otra es la prostatitis, que tiene que ver con una inflamación del tejido, y esa inflamación puede ser producto de muchas cosas, y muchas veces lo asociamos a una infección por una bacteria, por ejemplo. Pero también podemos tener prostatitis por otras causas, y esas otras causas muchas veces tienen que ver con la hiperplasia. No es que la hiperplasia en sí cause la prostatitis, pero sí se sabe que es un factor de riesgo para que desarrolle una prostatitis. Tú puedes ser un hombre muy joven, por ejemplo, que es lo que habitualmente nosotros vemos, pacientes entre 30 y 40 años, que es sexualmente activo, y uno puede desarrollar, por ejemplo, una prostatitis asociada a una enfermedad de transmisión sexual, y eso no tiene nada que ver con una hiperplasia. Pero también tenemos el otro espectro, que son pacientes ya más añosos, pacientes después de los 60 años, que ya tienen una hiperplasia, o sea, tienen esta obstrucción a la salida de la vejiga que les ha ido molestando, tienden a acumularse ciertas secreciones, y eso puede generar también una prostatitis, pero que en este caso ya no tiene que ver con una enfermedad de transmisión sexual, sino que tiene que ver con bacterias que viven en el tracto digestivo, en el intestino de nosotros. Entonces, si bien no son condiciones netamente causales, sí hay una asociación. Y la prostatitis, yo diría que los síntomas los dividimos en 2 grandes grupos. Las prostatitis que nosotros llamamos agudas son prostatitis que ocurren y que parten en un lapso de tiempo muy cortito y que se caracterizan porque son síntomas bien molestosos y mucho más severos, diría yo, que tienen que ver con mucho ardor para orinar, por ejemplo, con mucha dificultad para hacer pipí, a veces sangre en la orina, y bueno, por supuesto, cuando ya la infección es un poco más compleja y hay infección detrás de esto, fiebre. Y esos son las que se llaman prostatitis agudas, son cuadros muy fugaces y pueden potencialmente ser muy graves. Y el otro cuadro ya tiene que ver más y se ve más en pacientes más añosos, que son las prostatitis crónicas. O sea, son pacientes que tienen estos mismos síntomas, pero no tan intensos, mucho menos intensos, intermitente, a veces molesta, a veces no molesta, y eso le llamamos prostatitis crónica, porque de alguna forma es como un resfrío mal cuidado, es alguien que un día está bien y otro día no está tan bien, ¿ok? La prostatitis aguda sí es mucho más severa y muchas veces los pacientes incluso llegan a la urgencia consultando por los síntomas. Y en el caso de la hiperplasia, el tratamiento. ¿Qué tratamiento estamos desarrollando en Clínica Meds? ¿Cómo se puede tratar? ¿Hay diferentes tipos de tratamientos? Sí, bueno, no sé si el doctor Ramos quería preguntar por el tema de los tratamientos de medicamentos, ya que tocó un poco el tema de la testosterona. Eso es súper importante cuando nosotros proponemos
hay un tema escalonado de pensar qué es lo que es mejor para el paciente. No siempre alguien que necesita un tratamiento es netamente una cirugía. No sé, Doc, cómo lo hace usted, por ejemplo, para escoger quién va a un tratamiento médico, quién va a un tratamiento quirúrgico. ¿Cuáles son sus recomendaciones habitualmente? Bueno, en general, mi enfrentamiento con el paciente es explicarle cuál es su condición, hacerle ver también que tanto la alternativa de tratamiento farmacológico como de tratamiento quirúrgico son alternativas válidas desde el comienzo. Y yo diría que lo dejo un poco a elección del paciente por cuál camino quiere ir. En la práctica lo que uno ve es que la gran mayoría escoge hacer un tratamiento médico, o vale decir farmacológico, en las primeras etapas, y después pasar a algún tratamiento quirúrgico, que hay una gama de tratamientos quirúrgicos desde menos invasivos hasta más invasivos. Y qué tratamiento médico escoger va a depender un poco, ahí podemos entrar en los tipos de medicamentos y la farmacología, pero depende básicamente del volumen de la próstata. En próstatas más pequeñas uno tiende a ocupar un tipo de tratamiento, en próstatas más grandes a veces otro tipo. Pero a veces el más grande puede ser lo quirúrgico y lo más pequeño quizás lo más comercial con medicamentos. Incluso hablando del mismo tratamiento farmacológico, en las próstatas, lo que pasa es que la próstata en su composición como tejido es un 50% fibras musculares y tejido estromal, que se llama, y el otro 50% es el componente glandular propiamente tal, que es el que produce la secreción prostática, que a su vez es vital para la función reproductiva. Entonces, en las próstatas más pequeñas se tiende a utilizar los que se llaman alfa bloqueadores, que actúan sobre el componente fibromuscular, digámoslo así, versus las próstatas un poco más grandes, en que si uno va por la alternativa de tratamiento médico farmacológico, se tiende a ocupar dos medicamentos, el que actúa sobre el componente estromal más otro que actúa sobre el componente glandular. Este segundo tiene una acción de bloqueo hormonal intracelular y ahí se vincula con lo que conversábamos antes. ¿Y el quirúrgico? El quirúrgico, muy buena pregunta, y es lo que siempre nos da un poco de susto como hombres. Nosotros lo que vemos siempre en la consulta, el paciente llega, doctor, yo no me quiero operar, no quiero que me hagan nada, no quiero que me toquen. Hay como siempre una reticencia a todo lo que es la manipulación de la zona urológica, pero hoy en día, y como conversábamos recién, hay cosas que cambian en la medicina, que si bien eran dogmas hace un par de décadas, hoy en día han cambiado. Nosotros, por un tema como artificial y para explicarles mejor a los pacientes, tendríamos a decir, bueno, usted tiene un caso más bien simple, le buscamos la solución simple, y esa solución simple era el medicamento. Usted tiene un caso más complejo, esa solución requiere que sea más compleja y vamos por una cirugía. Pero después nos damos cuenta que las cosas no son blanco y negro y los pacientes no son así, se mezclan muchas cosas. Y es por eso que entre medio ha aparecido la discusión de por qué, por ejemplo, si alguien quiere acabar definitivamente con su problema, ¿por qué no puede ir a una cirugía de entrada y tener que pasar por el periodo de medicamentos? Los medicamentos también tienen efectos colaterales, no todos los remedios funcionan, y básicamente lo que tú haces cuando le das un remedio a un paciente es que estás ganando en seguridad, o sea, probablemente eso es mucho más seguro que una cirugía, pero en efectividad nunca va a ser tan efectivo como una cirugía. O sea, estás sacrificando el ser menos agresivo en tu tratamiento con el fin de estar en la zona de seguridad, digamos, para no intervenirme quirúrgicamente. Entonces hoy en día se discute muy bien con el paciente, como dice el doctor Ramos, la decisión es una decisión compartida, y para agregarle más dificultad han aparecido tecnologías nuevas que de alguna forma no reemplazan a la cirugía y son complementarias a los medicamentos, y que son las terapias que se llaman mínimamente invasivas y que la gran mayoría son ambulatorias y muy cortas. Nosotros aquí en Clínica Meds tenemos un tratamiento, fuimos pioneros aquí en Chile como grupo de urología en realizar un tratamiento que se llama Resum. Resum es un tratamiento ambulatorio en el cual inyectamos vapor de agua en la próstata de los pacientes. O sea, toda esta zona que ha crecido y que genera obstrucción, la tratamos con distintas inyecciones de vapor que son muy cortitas y que genera muerte del tejido. La gracia de eso es que es un procedimiento que se hace solamente
con sedación, no necesito dormir al paciente profundamente y que el paciente esté en una anestesia general. Y además es un procedimiento extremadamente corto, no dura más allá de 10 minutos, o sea, por lo tanto el paciente desde que llega hasta que se va de alta no pasan más de 3 horas. Obviamente esto no es una cirugía en sí misma, sino que es un procedimiento quirúrgico y la expectativa que uno tiene no es la de la cirugía, y yo diría que es algo intermedio entre los medicamentos y la cirugía. Muchos pacientes vienen y nos preguntan con el doctor Ramos: oiga, doctor, hágame un resumen, yo me tengo que operar, alguien me dijo que me tiene que operar porque tengo cálculo en la vejiga, porque se me trancó la orina alguna vez. Esos pacientes tienen indicación de cirugía y el resumen no va a ser un reemplazo a la cirugía, ¿ya? El resumen está más bien para los pacientes que tienen un poquito de miedo a un procedimiento más invasivo, a aquellos que, por ejemplo, toman medicamento y que no quieren dejar y que quieren dejar de tomar medicamentos, aquellos que tienen que tomar medicamentos pero les da susto los efectos colaterales del medicamento, y sobre todo aquellos pacientes más bien jóvenes que quieren mantener su función sexual, porque muchos de los medicamentos que nosotros damos, como decía el doctor Ramos, alteran ciertas funciones de la próstata que tienen que ver con la esfera sexual, con la eyaculación puntualmente. Entonces muchos pacientes dicen: no, sabes que me da mucho susto esto, yo prefiero irme por algo, digamos, un procedimiento que me va a asegurar, es intermedio. Esto es un piso intermedio entre lo que conocíamos como terapia médica y tratamiento quirúrgico. ¿Ya ha estado en alza? ¿Se lo están pidiendo mucho los pacientes? Sí, nosotros comenzamos en septiembre, octubre del 2020. Hubo un boom muy grande, obviamente porque todas las cosas parten súper bien. Hoy en día se ha tendido a estabilizar y nosotros como grupo siempre estamos definiendo los criterios a quién le vamos a ofrecer esto. ¿Okay? No es para todos, hay que tener un cierto volumen de próstata, hay que tener una cierta evaluación del paciente, y hoy en día hemos acotado un poquito más para lograr que la efectividad llegue donde queremos que llegue y que el paciente salga contento con el tratamiento. Hicimos un estudio muy grande donde demostramos que habían ciertas características de los pacientes que hacían que ellos se beneficiaran y otros pacientes que no se beneficiaban tanto. Entonces nosotros siempre pensamos en que lo mejor es para el paciente, es que decidamos como equipo y con él qué es lo que es mejor para ellos. 40, 45 años, ¿cuándo empezar a ir al urólogo en el caso de los hombres? 35, quizás se está adelantando el periodo, antes de entrar de lleno a meternos en un tema también muy interesante que es el cáncer de próstata. Sí, mira, la edad tiene que ver con el hecho de preguntarse qué es lo que uno persigue con el control. Porque una persona que tiene una hiperplasia va a tener algunos síntomas que lo van a llevar a consultar, como lo que hemos hablado. Entonces, ¿qué persigue uno con el control? Es la pregunta. Y el chequeo prostático lo que pretende es hacer detección precoz de cáncer de próstata. Ese es el objetivo central. Perfecto. Pueden haber objetivos secundarios, como es detectar si hay hiperplasia prostática benigna, los síntomas que pudiera estarle dando, etc. Pero el objetivo es eso. Ahora, si ese es el objetivo central, la pregunta que sigue es, bueno, ¿a qué edad el cáncer prostático empieza a ser más frecuente como para digamos, acomodarnos a esa edad? Y lo que se ve es que a contar de los 50 años hay un aumento del cáncer prostático. O sea, cuando uno examina la probabilidad que una persona tiene al nacer de desarrollar cáncer prostático en el transcurso de su vida, está en torno a un 16%. Esa es la probabilidad. Ahora, esta es la probabilidad global, pero esto va aumentando por décadas. O sea, entre los 50 y los 60 es 1, entre los 60 y 70 es un poco más, y así sucesivamente, al punto que la probabilidad de tener un cáncer prostático sobre los 80 años supera el 50 o 60%. Si yo la información, la estadística que uno va mirando, va leyendo un poco también en Chile, hablaba de que 1 de cada 10 por lo menos de los hombres puede tener cáncer de próstata. Claro. Más de 8.000 hombres en Chile, estas son cifras del año 2020, hubo un total de 2.300 muertes en ese periodo, es decir, ha ido también aumentando, y también me imagino también conocer esos factores de riesgo, las causas, por ejemplo. Claro. Entonces, la edad depende de este aspecto epidemiológico, es decir, en qué minuto empieza a aumentar la incidencia. Y también depende de los factores de riesgo que la persona tenga. El cáncer prostático es de los que tienen mayor penetrancia hereditaria, o sea, la herencia es muy importante, y en consecuencia, si
si una persona tiene 1, 2 familiares, especialmente de primer grado, hermanos o padres, con cáncer de próstata, su riesgo de desarrollar la enfermedad mayor, claro, aumenta, de tal manera que en esos casos se le considera mayor riesgo. El otro factor de riesgo es el factor racial, que la raza negra tiene una probabilidad más alta de desarrollar cáncer prostático. De tal manera que, teniendo en cuenta esos 3 factores, la recomendación es empezar a los 50, salvo que tenga antecedentes familiares de cáncer prostático, en cuyo caso se recomienda iniciar controles anuales a contar de los 45. Pero es bueno tener una evaluación de riesgo basal para conversar todo esto a los 40. ¿Y por qué a los 40? Porque a los 40 todavía la persona no ha desarrollado hiperplasia prostática benigna. Entonces no hay factores confundentes en el análisis. Uno puede establecer un piso de riesgo sobre el cual ir haciendo las evaluaciones posteriores. Es decir, entonces, en la práctica, evaluación de riesgo basal a los 40 y comenzar con chequeos anuales a los 50 si no tiene antecedentes familiares y a los 45 si los tiene. Si me hice esto a los 40, cada 2 años, o sea, si salió bien a los 40 cada 2 años, o me salto a los 45 de una. Hasta los 45. Perfecto. Y lo mismo va a salir de 45 si está todo bien, me un par de años, a los 50, o los 50. salvo que tenga antecedentes familiares. Lo que pasa en la práctica, eso sí, es que mucha gente se hace chequeos de salud y entonces se hace un hemograma, un perfil bioquímico, etcétera, y aprovecha a decirle al doctor, oye, ponme ahí el antígeno prostático. Claro. Pero como recomendación, como guía, es la que estamos conversando. ¿Y es seguro el antígeno? ¿Es un buen antecedente o es mejor ya a cierta edad pedir otro tipo de exámenes para detectar el tema del cáncer de próstata? El antígeno es lo mejor que tenemos y ya lleva casi 3 décadas su uso. Obviamente hemos afinado un poquito la puntería porque el antígeno sube o se altera cuando tenemos cualquier condición que afecte a la próstata. O sea, la hiperplasia prostática produce antígeno elevado, la prostatitis produce antígeno elevado y el cáncer también lo produce. Entonces, de alguna forma el antígeno no nos permite discriminar qué es lo que tiene el paciente. Sabemos que algo pasa en la próstata, pero qué es lo que tiene no sabemos, o sea, no es muy específico. Y por eso es que todo esto que decía el doctor Ramos, que tiene que ver con evaluar a los pacientes, el contexto familiar, sus factores de riesgo, nos da más información a nosotros. O sea, un poco lo que quiero llamar es que no confíen solamente en el examen es un examen, es un número, pero ese número tengo que mirarlo en el contexto de un paciente. Y en el mismo sentido, los factores de riesgo, el cáncer de próstata no es evitable. No es como el cáncer de pulmón, que si yo sé que no tengo que fumar, probablemente no lo voy a tener. Y si lo tengo es porque tuve muy mala suerte, por alguna mutación genética, algún factor hereditario muy potente. Cáncer de próstata yo no lo voy a evitar. Haga lo que haga, estoy destinado a tener. Pero es distinto si yo pesquiso eso cuando está recién comenzando, a que cuando ya tengo un cáncer avanzado o que ya tengo ramificaciones del tumor. Entonces, siempre les explico a los pacientes, tú no hiciste nada malo. No, de alguna forma, lo importante aquí es el chequeo preventivo que va a buscar precozmente la enfermedad. No es que haya un factor de riesgo que lo vaya condicionando. No, se han buscado muchas cosas. Mira, son muchos estudios grandes. Exacto. Obesidad. Siempre sabemos que la alimentación tiene un factor de riesgo importante para todo. Entonces es muy difícil separar los factores. Pero sabemos que, por ejemplo, los antioxidantes te pueden ayudar. Hay estudios que muestran incluso tener una vida sexual muy activa, eyacular más de 20 veces al mes puede provocar. Son estudios que salen así como de a poco, pero lo que sabemos, la columna vertebral de esto, es que sabemos que lo que salva vidas es que tú vengas con tiempo al doctor y que yo tenga la capacidad de detectar eso a tiempo. Y según la etapa del cáncer, me imagino también, ¿es el tipo de tratamiento que se desarrolla para el paciente? Efectivamente, complementando la conversación anterior, otro factor de riesgo es el antecedente cáncer de mama. O sea, si la madre de uno tuvo cáncer de mama, eso también tiene eso transfiere una mayor predisposición, un factor de riesgo mayor, porque habitualmente eso se deja un poco de lado, pero ese antecedente es importante. Tanto es así de que en el BRCA1 y BRCA2, que son alteraciones genéticas que se investigan en cáncer de mama, se están empezando a incorporar en las guías, en la evaluación de pacientes con riesgo, con cáncer de próstata, etc. Entonces, destacar que
no solo el antecedente familiar de cáncer prostático, sino que el antecedente de cáncer de mama en la madre o en hermana, etc. ¿Y el Ahora, tipo de tratamiento? el tipo de tratamiento indudablemente depende de la etapa en la cual se encuentra el tumor. Como comentaba Juan, todo el objetivo de la pesquisa es poder encontrar un cáncer que esté confinado dentro de la glándula, porque no se haya ramificado, porque ahí es cuando la persona tiene una opción de tratamiento con intención curativa, ya sea cirugía o radioterapia, en sus distintas formas de administración. Si el tumor ya se ha extendido más allá de la glándula, las posibilidades de curación disminuyen, y ahí se empiezan a agregar otro tipo de tratamiento como es radioterapia, supresión hormonal y otras terapias más recientes, pero sí, ¿Y depende. qué consiste de la cirugía? ¿Y tiene algún riesgo asociado también este tipo de cirugía para el cáncer de próstata? Sí, la cirugía consiste en la extirpación de la próstata, vesículas seminales, y la mayor parte de las veces hacer una extirpación de los linfonodos periprostáticos, que son la primera estación de relevo, digámoslo así, donde se extienden las células tumorales una vez que salen de la próstata. Y bueno, las dos condiciones que la gente más teme con respecto a eso es como secuelas son la incontinencia, o sea, vale decir el escape involuntario de orina, y la impotencia, o sea, la disfunción eréctil como consecuencia de la cirugía. La incontinencia, si bien es cierto, es un riesgo porque uno trabaja quirúrgicamente muy cerca del esfínter, que es el que está encargado de eso. Es muy raro que quede como una secuela permanente, ¿ah? O sea, suele ocurrir que en las primeras semanas a veces hay algún escape de orina, especialmente en relación a esfuerzo, pero en la medida que el edema postquirúrgico y el esfínter empieza a trabajar, digamos, lejos del trauma al cual fue sometido la cirugía, eso no queda como una secuela permanente. En el ámbito de la disfunción eréctil eso sí es más complejo, y uno, por lo menos lo que yo hago, es advertirle a los pacientes que la probabilidad de que su función eréctil se vea impactada es alta, ¿ah? Y eso va a depender de varios factores, de cómo estaba esa función previamente, de las comorbilidades que la persona tenga en términos de que si era diabético, dislipidémico, etc., tabáquico, cosas que influyen en la salud cardiovascular. Y si es que en la cirugía se hizo una técnica de preservación de los haces neurovasculares, que ese es un factor que aporta el cirujano, digamos, que tiene que ver con la técnica quirúrgica propiamente tal. Si una persona tenía erecciones full, normales, previamente, y se hace una técnica de preservación neurovascular, la probabilidad de que recupere la potencia como la tenía antes es bastante alta, está en torno al 80% más o menos. Pero va a haber un periodo en que sí va a estar con alguna disfunción. El caso, hablamos de la cirugía, es caso severo, pero cuando se detecta recién, ¿también es necesaria la cirugía? No siempre. Nosotros, una vez que tenemos una sospecha de que un paciente tiene un cáncer de próstata, ya sea porque tenemos un antígeno elevado, tenemos un tacto rectal sospechoso, y hoy en día le agregamos un poquito más de ingredientes a la sopa, y es que pedimos muchas veces un estudio de imagen que se llama resonancia de próstata. Todo eso en conjunto nos permite determinar que hay una sospecha de cáncer y que probablemente hay un nódulo dentro de la próstata que parece que tiene células malignas. Entonces, para confirmar eso hay que hacer una biopsia. Ya, una vez que tenemos la biopsia, tenemos un tejido y ese tejido lo estudiamos, diagnosticamos el cáncer de próstata, pero le ponemos de alguna forma un apellido a ese cáncer, porque ese cáncer puede tener distinto tipo de agresividad, y ahí es donde tenemos cánceres que son menos agresivos y cánceres que son mucho más agresivos. O sea, para nosotros la biopsia es muy importante. No es solo la biopsia, es el conjunto de cosas, también el nivel de antígeno, la edad del paciente, etc. Pero para nosotros es fundamental saber contra quién estamos peleando, o sea, cuál es nuestro enemigo. Y ese enemigo puede ser muy poderoso, puede ser alguien muy agresivo, o puede ser alguien que está recién comenzando. Hoy en día sabemos que hay muchos cánceres que son muy poco agresivos, tanto así que les llamamos cánceres indolentes, o sea, cánceres que si nosotros no lo hubiésemos detectado durante la vida del paciente, ese paciente hubiese seguido por su vida normal
y probablemente hubiese incluso fallecido a los 80, 90 años por otra condición médica, no por su cáncer. Y esos cánceres podemos vigilarlos, podemos verlos en el tiempo, podemos ver con imágenes, por ejemplo, ver si ha crecido el nódulo, pedir antígeno, ver si sube el antígeno. Pero la gran mayoría de los cánceres que nosotros vemos hoy en día son cánceres que están en la mitad, no son ni muy agresivos ni poco agresivos, y que esos son los cánceres que más se benefician del tratamiento quirúrgico o de la radioterapia, o sea, tratamientos que nosotros llamamos con intención curativa. O sea, tú tienes una enfermedad, yo quiero tratar eso y quiero curarte, quiero que esto sea solo un recuerdo en tu vida, y de alguna forma quedes sano después de eso. Y ese es el mejor escenario, pero respondiendo a la pregunta, no siempre hay que operar y no siempre hay que irradiar, a veces podemos vigilar. Para ir finalizando, en los casos que le ha tocado a usted con sus pacientes, ¿cómo es la vida post-tratamiento de un cáncer de próstata con sus pacientes? ¿Es complejo? ¿Hay una parte psicológica también muy grande? ¿Los han sabido llevar bien? ¿Cómo lo han visto ustedes con sus pacientes? De nuevo, depende de la etapa en la cual se diagnosticó. Si es un cáncer localizado que ha requerido tratamiento, es decir, que no era candidato a vigilancia activa como describía Juan, una vez operado, al cabo de pocas semanas, el paciente ya puede hacer una vida bastante normal. En contraparte con eso, si es que uno lo diagnosticó ya en una etapa más tardía, con metástasis ósea, diseminación a distancia, bueno, ahí la situación cambia porque tiene que recibir algunos tratamientos en el ámbito de la supresión hormonal que van a ser permanentes, y eso sí van a tener consecuencias en diferentes ámbitos. Entonces, por eso también es importante el hecho de poder diagnosticar los órganos confinados en la etapa en que sea candidato a un tratamiento curativo. Similar, imagino. Sí, muy similar. Yo creo que la palabra cáncer asusta a cualquier persona, y ahí también un poco el trabajo de nosotros como médicos de saber explicar al paciente, primero, que no todos los cánceres son iguales, que no todos son igual de agresivos, y que de alguna forma hoy en día la tecnología nos permite tratar gran parte de estos casos de manera muy exitosa, y que el paciente pueda retomar su vida en un corto periodo de tiempo, que estamos hablando de 2 o 3 meses. Obviamente siempre hay un tema psicológico, y independiente de que sea un cáncer muy confinado, muy leve o un poco agresivo y otro más agresivo, yo tiendo a pensar que muchas veces la gente pasa por un periodo de estrés donde todo esto le afecta, y uno tiende a pensar ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasó a mí? ¿Por qué? ¿Qué hice? ¿Qué no hice? Y ahí es donde uno tiene que un poquito trabajar desde el punto de vista psicológico y acompañar a la familia también, porque la familia también es importante acá, y verlo como un todo. Y sea, ojalá, el caso de algo muy poco agresivo y con intención curativa, o algo ya diseminado con quizás no tan buen pronóstico, siempre lo importante es pensar en el paciente y ver cómo podemos mejorar su calidad de vida y que pueda llevar el tratamiento de la mejor manera. Yo le quiero agradecer a ambos su presencia en la jornada de hoy. Es un tema muy atractivo, muy interesante, con 2 temas de la hiperplasia prostática y el cáncer de próstata. Así que le agradezco. Seguramente vamos a seguir conversando más temas relacionados con la urología. Así que agradecidos al doctor Cristian Ramos y al doctor Juan Follet por su presencia en la jornada de hoy. No, Gracias por la invitación. Y quedamos nuevamente conectados con tu salud en un próximo capítulo del podcast de Clínica Meds, con temas muy atractivos, y usted puede seguirnos tanto en Spotify como en nuestro canal de YouTube. Que esté muy bien. Clínica Meds presentó Conectados con tu Salud, el podcast de Clínica Meds, donde conversaremos sobre temas que serán de gran ayuda para el cuidado de tu salud y la de tu familia.